Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía en finas cortinas sobre la ciudad dormida, reflejando los letreros de neón parpadeantes y las farolas solitarias. Emily Carter caminaba sola, aferrada a una bufanda húmeda, con el corazón oprimido por un vacío que nada podía llenar. Alexander, su esposo, el hombre con quien había compartido cada sonrisa, cada sueño, le había sido arrebatado hacía 3 semanas en un trágico accidente. Desde ese día, el mundo parecía gris, congelado, como si la vida misma se negara a continuar sin él. Cada noche, Emily revivía sus recuerdos, estallidos de felicidad que le rompían el corazón. Su risa, su mano en la suya, la forma en que la miraba como si fuera el centro del universo, todo la atormentaba en un torbellino de dolor y añoranza. Pero esa noche, algo en su interior cambió. Una fuerza invisible e inexplicable la atrajo al parque donde Alexander había muerto. Los charcos reflejaban su rostro cansado, y sintió una extraña calidez que le recorría el pecho. Se arrodilló junto al cuerpo cubierto con una sábana blanca, rozando suavemente con sus manos temblorosas su rostro familiar. Sus lágrimas se mezclaron con la lluvia y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Entonces, contra toda lógica, Emily presionó sus labios contra los de Alexander. El mundo pareció contener la respiración. Una luz suave, dorada y vibrante emanó de ella, envolviendo el cuerpo sin vida de su esposo. Una brisa cálida removió el aire y, por primera vez en semanas, vio sus párpados moverse. Los ojos de Alexander se abrieron lentamente, revelando una mezcla de confusión y reconocimiento. Emily sintió una oleada de emociones que la invadió, alegría, alivio, pero también un miedo sordo. Porque algo había cambiado. Su esposo había regresado, pero ya no era el mismo. El viento susurraba entre los árboles, como para advertirle a Emily que ese beso había abierto una puerta entre el mundo de los vivos y el de los misterios insondables. Y mientras sostenía a Alexander en sus brazos, supo que ninguna vida, ningún amor, volvería a ser igual. Amaneció sobre la ciudad, aún húmeda por la lluvia, pero Emily no notó ni el sol abriéndose paso entre las nubes ni el tímido canto de los pájaros. Solo importaba Alexander. Sentado en el borde de la cama, sus ojos claros miraban al vacío como si pudiera ver más allá de las paredes de su apartamento. Le temblaban ligeramente las manos y respiraba con dificultad, como si acabara de perderse en un sueño demasiado largo para ser real. Emily se acercó con suavidad y posó su mano sobre la de él. «Alex, soy yo, Emily. ¿Has vuelto?» Su voz temblaba, una mezcla de alegría y miedo. Alexander parpadeó, como si buscara algo en sus recuerdos, y entonces una frágil sonrisa se dibujó en sus labios. La sonrisa que ella creía haber perdido para siempre. «Emily». Su voz era ronca, extraña, y sin embargo tan familiar. Me siento diferente». Emily sintió un escalofrío que le recorrió el cuerpo. Sabía que no era solo el trauma de la muerte ni el alivio de volver a la vida. Había algo extraño en él, una aura casi luminosa que parecía flotar alrededor de su figura. Quiso hacerle 1000 preguntas, pero no le salieron las palabras. Solo pudo abrazar a su esposo y llorar de alegría. Las horas siguientes fueron una mezcla de tierno reencuentro y miedo silencioso. Alexander no recordaba su accidente, pero parecía tener destellos de visiones que no podía explicar, sensaciones de luz, susurros inaudibles y la sensación de estar en otro lugar, para luego regresar. Emily comprendió entonces que ese simple beso había cruzado una línea que nadie debería cruzar jamás. El teléfono sonó, rompiendo el frágil silencio. Emily contestó y oyó la voz aterrorizada de su hermana Rachel. «Emily. He oído que Alexander está vivo. ¿Cómo es posible?» Emily sintió una mezcla de orgullo y miedo. El secreto de este milagro no era solo entre ellas. El mundo pronto se haría preguntas, y ella no sabía si podría proteger lo que acababan de vivir. Ese día, mientras Alexander se adaptaba a su nueva realidad, Emily se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. Su amor había desafiado a la muerte, pero, ¿a qué precio? Y sobre todo,
¿Qué había cambiado realmente en Alexander? Los días posteriores al regreso de Alexander estuvieron llenos de una extraña mezcla de alegría y preocupación. Cada mañana, Emily observaba a su esposo con fascinación, parecía igual y diferente a la vez. Su mirada, antes cálida y tranquilizadora, ahora tenía una profundidad insondable, como si hubiera visto cosas incomprensibles para nadie en la tierra. Alexander había retomado su rutina diaria, pero sus gestos delataban una ligera extrañeza. Parecía percibir detalles imperceptibles para otros, un ligero temblor en el aire, el aroma de una flor al otro lado de la calle, sonidos tan sutiles que Emily, a pesar de su proximidad, no podía oírlos. Y luego estaban esos momentos en que su sonrisa se desvanecía, reemplazada por una expresión de profunda concentración, como si estuviera conversando con alguien o algo que nadie más podía ver. Una noche, Emily lo sorprendió en la sala, con la mirada perdida. «Alex, ¿sigues despierto?», preguntó en voz baja. Giró la cabeza hacia ella, sus ojos brillaban con un brillo inusual. «Emily, siento presencias. Cosas que nunca antes había notado. Como si se hubiera levantado un velo». Emily se estremeció. Comprendió entonces que este regreso a la vida no era un simple milagro romántico. Algo había cambiado en él. Algo que desafiaba toda lógica. En la oficina, los colegas de Alexander también notaron cambios. Estaba más atento, casi intuitivo, y sus decisiones parecían guiadas por una sabiduría que nunca antes había poseído. Algunos estaban impresionados, otros intrigados, pero todos percibían que algo misterioso se cernía sobre él. Emily, por su parte, tuvo que enfrentarse a una pregunta más apremiante: ¿cuánto tiempo seguiría Alexander como estaba? Y, sobre todo, ¿tendría este milagro un precio? El miedo se apoderó de su corazón, pero lo reprimió con gratitud. Tenía a su marido, vivo y presente. Esa noche, mientras se tomaban de la mano, un escalofrío recorrió a Emily. Sabía que su historia acababa de adentrarse en territorio desconocido. El beso que había desafiado a la muerte había abierto una puerta, y tras ella, les aguardaban misterios aún mayores. Pasaron las semanas, y la vida parecía volver a la normalidad para Emily y Alexander. Sin embargo, empezaron a surgir detalles sutiles pero inquietantes. Los vecinos susurraban, notando un comportamiento inusual en Alexander. No solo prestaba atención a los detalles, parecía percibir las emociones de quienes lo rodeaban, a veces incluso antes de que las expresaran. Una mañana, Emily encontró a Alexander en el jardín, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia el cielo. «Alex, ¿qué haces?», preguntó preocupada. Siento algo, Emily. Como si el mundo respirara de otra manera. Como si cada ser humano llevara un secreto que puedo percibir». Su voz era suave, pero extraña, casi distante. Emily sintió una mezcla de miedo y asombro. Comprendió que el beso que lo había devuelto a la vida no solo había vencido a la muerte, sino que había despertado en él habilidades que ninguna ciencia podía explicar. El problema también se manifestaba en sus relaciones sociales. En el trabajo, Alexander parecía anticipar las reacciones de sus compañeros con una precisión desconcertante. Algunos se impresionaban y fascinaban, otros se ponían nerviosos y desconfiaban. Emily observaba con preocupación esta creciente tensión. Sabía que demasiada curiosidad podía atraer la atención de personas con intenciones menos benévolas. Entonces llegaron los sueños. Alexander los compartió con Emily, vívidas visiones de lugares desconocidos, luces cambiantes y, a veces, eventos futuros que ocurrieron poco después. Emily comprendió entonces que la vida de Alexander había cambiado para siempre. Ya no era solo su esposo, era un ser que parecía conectado a algo mucho más grande y misterioso que el mundo que conocían. Una noche, mientras cenaban, Alexander puso su mano sobre la de Emily y susurró: «Creo que este regreso a la vida no fue una coincidencia. Alguien o algo me envió de vuelta aquí, y siento que mi misión aún no está completa». Emily sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Amaba a este hombre, pero comprendía que había un peligro invisible. Acababan de cruzar la línea entre lo ordinario y lo extraordinario, y se preguntaba si su amor sobreviviría a lo que les aguardaba.
Pasaron los días, y lo que había comenzado como una intriga privada entre Emily y Alexander comenzó a descontrolarse. Circulaban rumores entre sus amigos y familiares: Alexander había resucitado. Al principio, Emily ignoró los rumores, pensando que solo les afectaba el miedo y la incredulidad de los demás. Pero pronto, estos rumores se extendieron, llegando incluso a las redes sociales. Una mañana, mientras Emily preparaba el desayuno, Alexander recibió una llamada extraña. La voz del otro lado era tranquila y serena, pero con un tono inquietante. «Señor Carter, sabemos lo que pasó. Necesitamos hablar». Emily sintió que se le encogía el corazón. «¿Quién es?», preguntó. Alexander colgó sin contestar. Sus ojos, normalmente tan llenos de vida, ahora estaban nublados por la preocupación. «Emily, ellos lo saben. Y aún no sé si es para ayudarnos o para hacernos daño». Poco después, comenzaron a ocurrir sucesos extraños a su alrededor. Luces fugaces aparecieron en la casa, ruidos imperceptibles resonaron por los pasillos, y Alexander parecía comprender cosas que nadie más podía. A veces dejaba a Emily durante horas, desapareciendo en la ciudad sin dar explicaciones, solo para regresar con información que no podía explicar. Emily sintió una mezcla de admiración y miedo. Su esposo estaba vivo, sí, pero ya no era solo el hombre que conocía. Algo más grande, casi sobrenatural, había despertado en él. Y Emily comprendió que el beso que lo había devuelto a la vida podría haber abierto una puerta que nadie podría cerrar. Esa noche, mientras permanecían en la habitación silenciosa, Alexander susurró: «Emily, siento que alguien o algo nos está observando. Y si no descubrimos quién es, podría ser peligroso para ambos». Emily le apretó la mano, decidida a pesar del miedo que la invadía. Su amor había desafiado a la muerte, pero ahora también debía enfrentarse a lo desconocido. Y la pregunta ardía en su mente: ¿el milagro que había devuelto la vida a Alexander los protegería, o los hundiría en un peligro que ni siquiera podían imaginar? Los días siguientes estuvieron marcados por una extraña intensidad. Alexander apenas dormía, pasando las noches estudiando libros antiguos, examinando documentos olvidados y analizando fenómenos que nadie más entendía. Emily lo observaba con preocupación. Su esposo estaba vivo, sí, pero cada descubrimiento parecía acercarlo a un mundo que ella desconocía. Una noche, Alexander entró en la sala, con el rostro iluminado por una luz que reflejaba asombro y confusión a la vez. «Emily, creo que entiendo algo». Ella se sentó a su lado y le tomó la mano. «¿Entender qué?». «El beso, no fue solo un milagro. Alguien, o algo, me envió de vuelta aquí por una razón. Siento una presencia, una energía, una misión que debo cumplir». Emily sintió un escalofrío. ¿Una misión? «Alexander, estás vivo, pero, ¿qué quieres decir con misión?». Alexander negó con la cabeza. «Aún no lo sé todo. Pero hay señales, visiones, destellos, sensaciones. Lugares que nunca he visto, gente que estoy destinado a conocer. Y si no lo entiendo pronto, me temo que habrá graves consecuencias». Al día siguiente, sucesos extraños confirmaron sus sospechas. Un desconocido dejó un mensaje en su puerta, una simple palabra escrita en un papel: «El tiempo se acaba». Alexander sintió una vibración peculiar cuando tocó la palabra, como si la escritura misma llevara una advertencia invisible. Emily empezó a darse cuenta de que este regreso a la vida, que al principio había recibido con alegría, ocultaba responsabilidades y peligros que jamás imaginó. Su mundo íntimo se transformaba en algo más grande, más misterioso y quizás más peligroso. Esa noche, mientras Alexander miraba el cielo a través de la ventana, Emily se acercó y susurró: «Alex, no sé qué nos espera, pero estaré a tu lado». Volvió la mirada hacia ella, con una mezcla de gratitud y determinación en sus ojos. «Emily, si tengo que afrontar lo que me espera, no quiero hacerlo solo». Y mientras la luna iluminaba su silencioso apartamento, Emily finalmente comprendió: el milagro que había devuelto la vida a Alexander no era solo un regreso a la normalidad. Era el comienzo de una aventura que desafiaría todas las leyes de la realidad, y su amor se pondría a prueba más que nunca.
En los días siguientes, Alexander sintió cada vez más la presencia de fuerzas invisibles a su alrededor. No sabía si eran amistosas u hostiles, pero comprendió que su regreso a la vida no pasaría desapercibido. Cada movimiento, cada interacción con el mundo exterior, parecía resonar con una extraña energía que solo Emily apenas podía percibir. Una tarde, mientras Alexander paseaba por el parque para despejarse, notó una figura oscura que lo seguía a distancia. Intentó acelerar, pero la figura hizo lo mismo. Al girar bruscamente, desapareció como una sombra a la luz del sol. Con el corazón latiéndole con fuerza, supo que alguien o algo lo observaba. De vuelta en casa, Emily lo miró con preocupación. Alex, pareces más alerta que nunca. ¿Qué pasó? Alexander se sentó pesadamente, con la mandíbula apretada. Emily, creo que mi regreso ha llamado la atención. Fuerzas, seres que no puedo explicar. Siento que nos observan, esperando el momento oportuno para actuar. Esa noche, un viento frío azotó su apartamento, aparentemente sin salir de ninguna ventana abierta. Las luces parpadearon y un murmullo incomprensible resonó por las paredes. Emily se aferró a Alexander, aterrorizada. Alex, ¿qué estamos haciendo? La abrazó con fuerza. Tenemos que tener cuidado. Necesito entender qué me devolvió la vida y por qué. Si no, no estaremos preparados para lo que viene. Al día siguiente, Alexander comenzó a buscar pistas en libros antiguos y archivos olvidados de la ciudad. Descubrió extrañas historias de personas que habían regresado de entre los muertos y las responsabilidades que les correspondían al regresar. Cada historia parecía diferente, pero todas compartían un hilo conductor, un vínculo inquebrantable con una fuerza misteriosa, una misión que trascendía la vida cotidiana. Emily observaba a su esposo, dividida entre la admiración y la preocupación. Intuía que algo más grande que su amor estaba en juego. Y sabía que su vida tranquila se había desvanecido para siempre. Esa noche, mientras se acostaban, Alexander susurró, Emily, ya no podemos dar marcha atrás. Todo lo que hagamos ahora importa. Y siento que la verdadera prueba está a punto de comenzar. Emily cerró los ojos, sintiendo un miedo sordo mezclado con un amor inquebrantable. El milagro de su beso había devuelto la vida a Alexander, pero también le había abierto la puerta a un mundo del que solo conocían una pequeña parte. Las semanas siguientes estuvieron llenas de tensión palpable. Alexander sentía cada vez más claramente que fuerzas desconocidas intentaban contactar con él. Una tarde, mientras trabajaba en su oficina, un leve crujido resonó a sus espaldas. Antes de que pudiera darse la vuelta, apareció una figura, aparentemente de la nada, un hombre vestido de negro, con el rostro oculto bajo una capucha. Alexander Carter, dijo en voz baja, pero cortante. No deberías haber regresado. El corazón de Emily latía con fuerza mientras entraba sigilosamente en la habitación. Sus ojos se encontraron con los del intruso, fríos e impenetrables. ¿Quién eres?, preguntó, intentando ocultar su miedo. El hombre no respondió de inmediato. Su mirada se fijó en Alexander con una intensidad que le provocó un escalofrío en la espalda a Emily. Estoy aquí para advertirte. Lo que has hecho, lo que has desafiado, no quedará exento de consecuencias. Alexander se enderezó, con voz firme pero tranquila, no busco conflicto. Solo quiero entender por qué regresé. El desconocido dio un paso al frente, y Emily sintió que el aire a su alrededor vibraba con una energía extraña. Hay reglas que desconoces, Alexander. Fuerzas que has despertado, que nunca duermen. Antes de que pudieran responder, el hombre desapareció tan repentinamente como había aparecido, dejando solo un ligero olor a quemado y un frío glacial. Emily y Alexander se quedaron paralizados, mientras el silencio los envolvía. Este encuentro lo cambió todo. Comprendieron que el regreso de Alejandro no era solo un milagro personal, sino un acontecimiento que atrajo la atención de poderes invisibles, decididos a vigilar y poner a prueba a quienes habían desafiado el curso natural de la vida y la muerte. Esa noche, Emily se acurrucó junto a Alexander, con el miedo mezclado con una renovada determinación. Alex, tenemos que prepararnos.
No quiero perderte, ni una segunda vez. Alexander la abrazó con fuerza, con una mezcla de certeza y preocupación en la mirada. Lo sé, Emily, y esta vez, afrontaremos juntos lo que nos espera. Pero siento que esto es solo el principio. Y mientras observaban las sombras danzantes en las paredes, comprendieron que su amor, por poderoso que fuera, pronto sería puesto a prueba por fuerzas mucho mayores que ellos. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente. Alexander presentía que algo se acercaba, una fuerza invisible pero opresiva, dispuesta a poner a prueba su voluntad y resiliencia. Cada ruido, cada movimiento en su apartamento, lo ponía en alerta máxima. Emily, a pesar de su miedo, nunca se separó de él, entendiendo que su supervivencia dependía de su unidad. Una mañana, mientras Alejandro exploraba los documentos antiguos que había recopilado, se topó con un pasaje que le aceleró el corazón. Un texto antiguo hablaba de seres que habían regresado de entre los muertos para cumplir una misión específica: proteger un frágil equilibrio entre los mundos visible e invisible. Aquellos que fracasaron desaparecieron para siempre y su regreso se convirtió en una advertencia para los vivos. Emily, leyendo por encima del hombro, sintió un escalofrío gélido. Alex, ¿de verdad volviste por algo más grande que nosotros? Alexander asintió con semblante serio. Creo que sí. Mi regreso no fue un simple milagro. Y si quiero protegerte, si quiero proteger a quienes amo, debo comprender y aceptar esta misión. Esa misma noche, la presencia que había sentido durante semanas se manifestó plenamente. Una luz dorada, como la niebla, apareció en la sala. Una voz resonó en el aire, suave pero autoritaria. Alexander Carter, has sido elegido. Debes despertar lo que yace latente en tu interior y cumplir el propósito para el que regresaste. Pero recuerda que el camino estará plagado de pruebas. Emily se acurrucó contra él, temblando, mientras Alexander extendía la mano hacia la luz. Sintió una energía que recorría su cuerpo, despertando habilidades que jamás había imaginado, una percepción agudizada, una intuición extraordinaria y una sensibilidad a fuerzas indetectables para el ojo humano. Emily. No puedo predecir todo lo que va a pasar. Pero una cosa sí sé, tenemos que afrontar esto juntos. Cuando la luz se desvaneció, dejando un silencio casi sagrado en el apartamento, Emily se dio cuenta de que sus vidas habían cambiado a un universo donde el amor y el coraje serían las únicas armas contra un destino desconocido. Esa noche, cuando finalmente se durmieron, Emily se prometió a sí misma que nunca dejaría que Alexander se enfrentara solo a esa fuerza misteriosa. Y Alexander, sintiendo su mano apretada en la suya, supo que juntos podrían enfrentar incluso lo que la muerte misma no había podido contener. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una tensión casi insoportable. Alexander presentía que se acercaba el momento de su primera prueba real. Las presencias invisibles se volvieron más insistentes, como si percibieran sus vacilaciones y escudriñaran cada uno de sus movimientos. Emily, aunque asustada, permaneció a su lado, lista para afrontar lo desconocido con él. Una noche, mientras regresaban de un recado, ocurrió un extraño accidente. Un coche apareció de la nada, como guiado por una fuerza invisible, y se dirigió directamente hacia ellos. Alexander reaccionó instintivamente, apartó a Emily, con un gesto que no controló del todo, hizo que el coche se moviera como si obedeciera a un campo de fuerza invisible. Evitaron por poco una colisión, y el coche se estrelló contra un árbol. Emily, con manos temblorosas, miró a Alexander con asombro. Alex, ¿cómo hiciste eso? Alexander permaneció allí, jadeando, con los ojos brillantes. Creo que esta energía, este poder que he sentido desde mi regreso, está empezando a manifestarse. Pero aún no tengo control total sobre él. Al día siguiente, un mensaje anónimo pasó por debajo de su puerta: la verdadera prueba apenas comienza. Prepárense. Emily sintió un escalofrío gélido recorrerle la espalda. Su regreso a la vida no era solo un milagro romántico, se había convertido en el punto de partida de una peligrosa aventura, donde cada decisión tendría consecuencias fatales. Alexander sabía que debía aprender a controlar sus nuevas habilidades antes de que el peligro se agravara. Comenzó un entrenamiento mental y físico intensivo,
mientras Emily buscaba descifrar las pistas dejadas por las misteriosas fuerzas. Juntos, descubrieron que ciertas personas de su ciudad parecían estar conectadas con estas fuerzas, y que sus acciones a menudo estaban guiadas por influencias que aún no podían explicar. Esa noche, mientras estaban sentados en la sala, Emily puso su mano sobre la de Alexander. «Saldremos de esto, Alex. Pase lo que pase, permaneceremos juntos». Alexander sonrió levemente, con la mirada decidida. «Sí, Emily, y cuando llegue la verdadera prueba, estaremos preparados. Pero siento que lo que está sucediendo es mucho más grande de lo que imaginábamos». Afuera, la ciudad parecía tranquila, pero Alejandro sabía que la tormenta se acercaba. El milagro de su regreso había despertado algo, y la misión que debía cumplir apenas comenzaba. La noche había caído sobre la ciudad, pero la aparente calma no engañó a nadie. Emily y Alexander sabían que el temido momento había llegado. Desde su regreso, cada señal, cada advertencia, cada visión los había preparado para lo que estaba por venir. Pero nada podía preparar realmente el corazón para la intensidad del momento presente. Una luz extraña inundó su apartamento, iluminando cada rincón con un resplandor dorado y azulado. Una voz resonó, clara y autoritaria: «Alexander Carter, ha llegado el momento. Cumple con lo que te trajeron a la vida, o todo estará perdido». Emily se acurrucó contra él, sintiendo miedo mezclado con una fuerza invisible que los envolvía. «Alex, estamos listos, juntos». Alexander asintió y cerró los ojos. Sintió en su interior la energía que lo había despertado, una fuerza que había aprendido a canalizar, pero que nunca había dominado del todo. Las paredes del apartamento parecían abrirse a otro mundo, un espacio etéreo donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban. Unas formas indistintas se acercaban, poniendo a prueba su voluntad y su autocontrol. Levantó las manos y la energía que lo rodeaba comenzó a concentrarse, respondiendo a sus intenciones. Cada respiración, cada pensamiento guiaba el flujo luminoso que lo rodeaba, alejando las sombras amenazantes. Emily, en el centro de su universo, era su fuerza, su razón para continuar. «Emily, te traje aquí, o mejor dicho, volví para protegernos a ambos». Sus palabras eran una promesa y un desafío. Las siluetas que los rodeaban se acercaron, pero Alexander, concentrado, usó su nuevo poder para crear un campo protector, repeliendo las fuerzas hostiles mientras mantenía el control de la energía. La voz resonó de nuevo: «Entendiste la verdadera naturaleza de tu regreso. Elegiste el amor y la valentía, lo lograste». Entonces, como si se descorriera un velo, las sombras se desvanecieron, dejando a la pareja sola en su apartamento, con un silencio absoluto una vez más. Alexander sintió que el cansancio y la adrenalina lo abandonaban, pero también una profunda sensación de paz. Emily, con los ojos brillantes de lágrimas, le puso la mano en el rostro: «Has vuelto, y eres aún más increíble de lo que podría haber imaginado». Alexander sonrió, abrazando a Emily. «No volví solo por mí, volví por nosotros, por el amor que nos une. Y mientras permanezcamos juntos, ningún obstáculo, ninguna fuerza, podrá separarnos». Esa noche, Emily y Alexander comprendieron que su amor había desafiado a la muerte, enfrentado fuerzas misteriosas y triunfado sobre las pruebas más imposibles. El milagro que había devuelto la vida a Alexander no fue solo un regreso a la normalidad, fue un renacimiento, la prueba de que el amor verdadero podía trascender todos los límites, incluso los de la vida y la muerte. Y mientras se besaban, bajo la suave luz de la luna, supieron que su historia apenas había comenzado.